el libro de Números, capítulo 10, versículo 2. Vemos aquí una instrucción que Dios le da a Moisés y le dice: hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a martillo y te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos. Levante su mano derecha y juntos pidámosle al Señor que nos dé un buen consejo en esta noche. Padre maravilloso, nos acercamos al trono de la gracia, teniendo convicción, teniendo claridad, teniendo la certeza que de ti proviene la ayuda oportuna, la gracia, la unción, la sabiduría, el consejo a nuestra vida. Permítenos degustar este momento y recibir esta palabra que tú envías a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Pidamos las virtudes que necesita nuestra alma. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, por favor, tome su lugar. Nos encontramos ante una instrucción que Dios le da a su siervo Moisés para elaborar, para hacer el trabajo de construir, de elaborar 2 trompetas de plata. Era tanta la multitud, era tan grande el pueblo, que se tenía que emplear estrategias para convocar, estrategias para avanzar, estrategias para poner en orden la congregación o el campamento. Estas 2 trompetas tienen varios significados o varias aplicaciones en nuestro diario vivir. Esas trompetas se requiere de alguien que emita un sonido, una voz, que emita fuerza para que surja el sonido o salga el sonido. Una de las ministraciones que Dios otorgaba o Dios quería que su pueblo supiera era aprender a abrir su oído, aprender a escuchar los sonidos, aprender a abrir el entendimiento para que se llevase a cabo la instrucción o el diseño por el cual se elaboraban estas trompetas. Cuando uno revisa en el libro sagrado cuáles eran esos sonidos, cuáles eran esas instrucciones que Dios daba. Por ejemplo, en Éxodo 19:19, el sonido de la trompeta era para el llamado al monte, para recibir la instrucción divina. Levante su mano y diga: quiero ser instruido por ti, mi Dios. Otro sonido tenía que el pueblo estar
atento, porque era para convocarlos a la tienda de reunión. De aquí aprendemos cómo el diseño de nuestro Dios es ver a su pueblo reunido. El anhelo y el diseño de nuestro Padre Dios es ver que su pueblo se congregue, es ver que su pueblo mantenga ese buen hábito de la reunión. Otro sonido que emitían esas trompetas era para, en el momento en que la nube se levantaba, se movía, era una señal de que tenían que ponerse en marcha, entonces tocaba la trompeta. Se emitía el sonido de vámonos, hay que movernos, hay que movilizarnos. Otro sonido distinguía también o se emitía para convocar a los líderes, a los líderes de cada tribu. La instrucción era recibir el mensaje y ese líder transmitía el mensaje a su tribu. Saber que hay instrucciones especiales para los líderes, hay instrucciones especiales para los que están al frente de un encargo, y el Señor utilizaba estas trompetas. Ahora tenemos que entender que hay una gran diferencia entre estas trompetas y el shofar. Estos eran instrumentos de convocación. Pero también vemos que las trompetas emitían un sonido cuando tenían que defenderse del enemigo, un llamado a la guerra. Cuando tenían que avanzar y conquistar territorios, era la manera en que se avisaba, se invitaba a los guerreros a prepararse para enfrentarse a los adversarios. También el sonido de la trompeta era para celebrar, por ejemplo, el jubileo, la libertad, las fiestas, pero también se usaba el sonido de esta trompeta para la coronación de los reyes. Entonces, al ver esto, Dios quiere que su pueblo, Dios quería que la nación entera de Israel tuviese activado en su oído los diferentes sonidos, las diferentes convocaciones, que supiera discernir, que supiera entrar en acción, estar atentos a los sonidos para saber qué tipo de convocación se estaba haciendo. Cuando vemos la palabra trompeta en el idioma hebreo es Hatzotzerot, que significa trompeta. Pues vemos que hay una diferencia entre Hatzotzerot y shofar. El shofar era el cuerno del carnero. Pero este instrumento era un instrumento hecho a martillo y de plata, dice aquí la Escritura. Y eso tiene un mensaje, tiene una instrucción para cada uno de nosotros, para que nuestro oído esté activado, nuestro oído discierna, nuestro oído esté atento al mensajero o al mensaje que suena la trompeta. La trompeta es un instrumento que transmite redención, porque la plata es
figura de la redención, de la salvación. Esto nos habla de tener mucho cuidado, de que a tu vida no la quieran cargar con acusaciones, que a tu persona no quieran oprimirla con manipulaciones o amenazas. Tener mucho cuidado de discernir el mensaje que me están dando, que no vaya a ser un mensaje acusatorio, un mensaje de condenación, un mensaje de debilidad, un mensaje de imposibilidad, un mensaje que enferma, un mensaje que hace que el alma viva preocupada. Dios quiere que su pueblo abra su oído y sepa discernir las convocaciones. Cuando hay que interceder, ese es sinónimo de ir de conquista, de defensa, de protección de lo que Dios nos ha dado. Cuando se trata de reprender a la estructura maligna, hay que alzar la voz y reprender cualquier amenaza, cualquier oposición o adversidad que venga a nuestra vida. Pero el oído debe de estar habilitado para no vivir bajo un manto de acusación, sino que sepamos discernir el mensaje de la redención, la salvación, el mensaje que porta vida, el mensaje que renueva tus pensamientos o el mensaje que te trae una instrucción o un consejo para que te vaya bien en la vida. Vamos a repetir estas virtudes. Diga, yo recibo el mensaje de redención, salvación, vida, renovación, instrucción y consejo. Ahora, esa palabra Hatzozerot, usted se dará cuenta que hay dos letras Sadik y en medio una Vav. Nos habla la importancia de comunicar correctamente lo que Dios nos da, de no alterar, de no hacer agregados, como lo que hizo Adán con Eva en el huerto del Edén. Porque la instrucción que Dios le dio a Adán fue: no comas del árbol, no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dijo, no comas porque vas a morir. Pero Adán le agregó un mandamiento al dárselo a Eva. Eva, cuando tiene el diálogo con la serpiente, Eva menciona un mandamiento extra y dice, es que dijo Dios que no comamos ni lo toquemos. Eso es un agregado. Eso es algo que ya se incorporó y entonces de ahí se aprovecha el enemigo para decir, mira, toca, no pasa nada. Entonces cuando vemos este escrito, cuando vemos esta palabra Hatzozerot, de cómo el sádic transmite al otro sádic, de cómo el justo, nuestro Señor, nos transmite su mensaje, cómo su palabra viene y quiere Dios que nosotros la transmitamos tal como Él nos las enseña. El apóstol Pablo en 1 Corintios 14:8 menciona que hay un peligro en la trompeta o en el que emite el mensaje. Hay un peligro de que otorgue un sonido incierto, un sonido que no tiene veracidad.
Porque si es incierto el sonido, dice, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, por eso el Señor quiere que nosotros, como su pueblo, sepamos discernir, sepamos escuchar la voz, el sonido, la llamada de atención, la alerta, la invitación, la convocación. Cuando hay que celebrar para coronar al Rey con alabanza y exaltación, estar con nuestro oído sensible, estar con nuestro entendimiento activo, estar con nuestros sentidos despiertos. Ahora, veamos cómo el Señor nos enseña que una de las formas en las que va a convocar el Señor a su pueblo es con sonido de trompeta. Vamos allá al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 31. Dice, Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Entonces, aquí es donde nosotros, como pueblo de Dios, debemos de pedirle a nuestro Dios que active nuestro discernimiento, para que no vayamos a ser afectados con trompetas o con personas o con mensajeros que traen un mensaje incierto, un mensaje acusador, un mensaje que enferma, un mensaje que desvía, un mensaje que confunde. Debemos de pedirle a nuestro Padre Dios que abra nuestro entendimiento y que nuestros sentidos estén despiertos. Cuando uno revisa lo que está pasando en este planeta Tierra, los eventos, los diferentes escenarios que están activos, nos damos cuenta cómo el Señor envía su palabra anticipadamente para que estemos preparados. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, el apóstol Pablo emite un mensaje y dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Cuando estaba leyendo este pasaje, si usted mira el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo, está mencionando el comportamiento que tuvo Israel después de la salida de Egipto hasta la tierra prometida. En ese caminar por el desierto está mencionando todos los problemas a los cuales se enfrentó el pueblo. Usted ha escuchado un término en el sistema que opera en esta tierra llamada la Agenda 2030. Un listado de acciones, un listado de influencias que quieren enfermar, que quieren manipular, que quieren hostigar el alma del ser humano. Y por eso, como pueblo de Dios, debemos nosotros de tener muy presente cómo Dios nos advierte a tiempo, cómo Dios nos enseña antes de que acontezcan las cosas. Como usted se dará cuenta, la elaboración de estas trompetas están registradas
en el libro de Números capítulo 10. Pero ese libro de Números contiene, dentro de su desarrollo que vivió el pueblo de Israel, contiene la agenda espiritual, la agenda que está operando en estos días, la agenda que quiere dañar al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, está siendo afectada en el plano espiritual, porque es la forma en la que las estructuras malignas crecen, se potencializan, se energizan cuando le roban al creyente la luz, la energía, la vitalidad, la buena salud. Cuando el creyente comienza a descuidarse, comienza a perder fuerza, esas estructuras se magnifican, engordan, crecen, se robustecen. Pero cuando el creyente fortalece, crece su alma, entonces esas estructuras se debilitan, se hacen débiles y no pueden contra la iglesia, porque el Señor lo prometió. Las puertas del abismo no pueden contra la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia tiene ese gran poder de atar y desatar, reprender, opacar, derribar, cancelar, echar fuera cualquier daño, cualquier alteración. Somos privilegiados porque Dios te ha revestido de poder. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos al precioso Espíritu de Dios que te fortalece. Dice que los que esperan en el Señor serán abastecidos de nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. Se les otorgará un respaldo maravilloso para emprender un vuelo, para emprender una superación, un ascenso. Entonces hay una agenda espiritual que está afectando a la iglesia. Lo vivió Israel, por eso el apóstol escribe y dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo. Ellos caminaban bajo las nubes de gloria, ellos caminaban bajo esa columna de fuego, ellos caminaban siendo guiados por Dios. Cuando la nube se movía, las trompetas sonaban y comenzaban a emprender la marcha rumbo a su objetivo, que era la tierra prometida. Dice, y esto fue registrado, fueron escritas como enseñanza para nosotros. Ahora vamos a ver en qué consiste esta agenda. En Números 11:1, fíjese, un capítulo después de que Dios le da instrucciones a Moisés para que prepare la trompeta, para que construya estas dos trompetas, para que el pueblo sepa discernir el mensaje, vemos cómo comienza la operación de la agenda espiritual que daña al ser humano. En el libro de Números capítulo 11, usted lo puede leer en casa, yo solo le traigo el resumen de cada uno de los eventos. Pero estas citas es para que las deguste, las lea, las escudriñe, investigue que esto sea, que lo que le estoy diciendo sea cierto. En el capítulo 11 vemos cómo se levantan los líderes del pueblo y comienzan a quejarse delante de Moisés y delante del Señor.
se quejaron por la adversidad y se quejaron por el alimento. Dijeron, ya nos cansamos del maná, ya nos cansamos de este alimento tan ligero, ya nos cansamos de este alimento que diario tenemos que recoger. Se quejaron. Levante su mano y diga, Señor, líbrame de la queja. Esa es una de las afectaciones que hay en el ser humano. La persona se la pasa quejándose. La persona no usa su boca para decir, gloria a Dios, estoy sano, gloria a Dios, estamos bien. No, se la pasa quejándose. No utiliza su boca para darle gloria a Dios, sino para magnificar la adversidad y hablar mal de lo que Dios les estaba dando diariamente. ¿Cuánto cree usted que cueste darle alimentación a más de 600,000 personas? ¿Cuánto cree usted cuánto costaría preparar el desayuno, la comida y la cena para más de 600,000 personas? ¿Qué labor tan especial se tenía que hacer? Se tenía que tener una gran cocina, un gran tanque de gas, un gran tanque de agua, unas grandes cacerolas, parrillas, muchas mesas para que se sienten a comer. ¿No es así? Póngase a pensar un poquito. Y Dios les estaba dando un alimento que se llamaba esencia de nutrición. Porque ese alimento era un alimento integral en donde ellos no tenían necesidad de ir al baño. Entonces vemos cómo la agenda espiritual se altera cuando nos quejamos. Por eso entró en acción una plaga. En Números 11:33, ellos se vuelven a quejarse y le piden a Dios carne. Entonces Dios abastece de codornices. Usted sabe la historia. Dios les manda abundancia de carne. Pero yo me pongo a observar por lo que dice la Escritura. Dice que tanto era su anhelo de comer carne que ni siquiera la masticaban bien, sino que se la tragaban. Y se activó una enfermedad. Otra agenda maligna, otro trabajo que hace el enemigo, porque todos estos relatos están dentro de este libro llamado Números. Fue la murmuración en el capítulo 12. La murmuración activa la lepra. Si lo traemos a nuestros tiempos, la murmuración activa la enfermedad. La murmuración activa la debilidad. Levante su mano y diga, Señor, líbrame de la murmuración. Nos vamos al siguiente capítulo y ahora vemos ahí a 12 espías que se les encarga una tarea y vienen con una mala noticia, en donde ellos vienen y dicen, nosotros parecemos langostas, ese pueblo es un pueblo de gigantes. Cambian totalmente, no los 12 sino nada más 10 hablaron mal. Su mentalidad y su visión estaban dañados. Y es lo que quiere el enemigo, Dios lo reprenda, dañar la mentalidad del pueblo de Dios, dañar sus ojos, para vivir bajo un manto de opresión. ¿Y qué dijo Josué y qué dijo Caleb? No, nosotros sí podemos.
Nosotros podemos porque el Dios de la gloria nos dará la victoria. Y los 10 decían, no podemos. ¿Y qué cree que hizo todo el pueblo? Le creyó a los 10. Y entonces vemos cómo su estancia en el desierto se prolonga y se multiplica por 40 años, en vez de 40 días, 40 años. Levante su mano y diga con toda su fuerza conmigo: Señor, abre mi entendimiento, abre mis ojos y abre mis oídos. En Números capítulo 14, versículo 4, vemos otra manifestación, otra alteración en la agenda. Se junta un grupo de personas y le dicen a Moisés: nombremos a un líder que nos regrese a Egipto. Ya no queremos ir a la tierra prometida. Esa agenda se está activando en estos últimos tiempos. La gente está retrocediendo. La gente se está desanimando. La gente está dándole la espalda a Dios. La gente quiere, porque en este capítulo le dicen a Moisés: nos acordamos de las ollas de carne, nos acordamos de los pepinos, nos acordamos de los ajos, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Una mentalidad afectada, pensando que era mejor estar en Egipto que ir a la tierra prometida. Y esa agenda se está activando en estos últimos tiempos. Mucha gente piensa que retroceder e ir nuevamente a Egipto es lo mejor. Y no es así, hijos. La apostasía se está manifestando de una manera tan terrible. En Números 14:40 vemos a un grupo de personas que se ponen de acuerdo y dicen: vamos tras nuestro objetivo, vamos a conquistar, vamos a lograr nuestro sueño, vamos a lograr nuestra superación, nuestro ascenso. Pero no nos llevemos a Moisés, no llevemos el arca y no involucremos a Dios en este asunto. Por favor, tóquese su cabecita y mencione su nombre y diga: ay. El Señor lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces Dios le envía un mensaje a Moisés y le dice: diles a estos que eliminen de su vida el espíritu de Nimrod. Bueno, no dice así la Biblia, pero prácticamente es lo que opera, es lo que enseña Nimrod. A querer construir, a querer superarte, a querer lograr objetivos, pero sin la ayuda de Dios. Y ahí lo dice claramente: no iba Moisés, no iba el arca y no iba Dios con ellos. ¿Y qué creen que pasó? Los enemigos los derrotaron. Entonces venían bajando del monte chillando. Y Moisés le dice: pero pues yo se los dije, así no se hacen las cosas. Entonces, cuando uno quiere lograr un objetivo, cuando uno quiere lograr un sueño, cuando uno quiere lograr un proyecto, necesitamos la ayuda divina. Vamos, levante su mano y diga: yo te necesito, Señor, en toda mi vida. No podemos avanzar sin Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio. Otra agenda diabólica, otra agenda que está afectando en el plano espiritual es lo que dice el libro de Números capítulo 16:1, la rebelión. Hoy en día,
usted mirará una gran cantidad de hijos alterando, afectando las instrucciones de su padre, rebelándose contra los padres, rebelándose contra las autoridades, rebelándose contra las jerarquías. El espíritu de rebelión. ¿Y por qué? ¿Y por qué voy a hacer esto? ¿Y por qué? Y ya soy mayor de edad. ¿Por qué? El espíritu de rebelión está dentro de la agenda que quiere alterar a las familias, a los matrimonios. Quiere dañar el corazón, quiere dañar la mente de la familia. Números 17:1, vemos otra afectación que se quiere ver dentro de nuestro entorno, dentro de la propia congregación, dentro de las propias familias, dentro de la propia comunidad, y es la competencia. Es la lucha por el poder, es la lucha de egos, es quién puede más. Y la persona se enferma, la persona vive en un círculo de afectación mental, porque ves que la otra persona logró un objetivo, eso ya te dolió. Ah, él pudo, ahorita le voy a demostrar que yo puedo más. Y eso lo vemos en todas las áreas. Es una lucha de poder, una batalla que está teniendo el alma del creyente, en donde la propia familia le pica las costillas al líder o al papá o a la mamá. Mira cómo ella sí, y mira cómo él sí, y míralo que míralo. Y viene la inquietud y viene la opresión a vivir en una desesperación por querer lograr tener lo que el otro tiene o superarlo. Y Dios tuvo que enseñarle a su pueblo, decir, miren, aquí en esta tierra opera de manera diferente el respaldo divino. Coloquen las varas, dijo, coloquen las varas. Y la vara del que reverdezca, ese tiene mi respaldo. Y entonces coloca Aarón su vara, porque la lucha era contra Aarón. Ya estamos cansados de ti, Aarón, estamos cansados de ti, Moisés. Y entonces dijo, coloquen la vara. Y entonces dice que esa noche colocaron sus varas y la vara de Aarón reverdeció y surgió el fruto, surgieron almendras. ¿Qué lección estaba dando Dios o qué lección nos entrega Dios? Que el que nos da el respaldo para ser fructíferos es la mano poderosa de nuestro Dios. Él te va a abundar, Él te va a dar a manos llenas. No estés enfermándote por lo que tiene el otro. Dios te va a abastecer de manera especial. Pero la agenda diabólica dice, no te dejes, no te dejes. Y es una lucha. ¿No vemos eso entre las naciones? ¿No vemos eso entre los pueblos? No, que quiero conquistar y yo voy a mandar y yo voy a hacer y voy a tomar dominio. Esa es una enfermedad diabólica.
Pero algo muy delicado sucede en el libro de Números 25:1. Porque el pueblo de Dios, viendo las maravillas, viendo el respaldo, viendo el poder divino, terminó cediendo, postrándose ante Baal Peor, un ídolo inmundo, sucio, cochino, promotor de la inmundicia, promotor de la drogadicción, porque si vemos las acciones que se tenían que hacer, es un promotor de la drogadicción, es un promotor del entontecimiento. Porque las mujeres tenían que, eso es sucio, pero así lo marca la historia. El estiércol de las mujeres se tenían que embarrarla los hombres porque eran princesas. Y su mentalidad era de que ese estiércol es de una princesa y se embarraban para tener intimidad. ¿Hasta dónde llegó Israel? Y es lo mismo que está la agenda diabólica, es lo mismo que está haciendo hoy en día, ensuciando la mente, los ojos, el oído y también la sexualidad de los hombres y de las mujeres. Vea por donde quiera usted, por donde usted quiera revisar, el diablo, Dios lo reprenda, dentro de su agenda, quiere que el ser humano sea idólatra, esclavo, adicto y promiscuo, lujurioso. Por eso el Señor le dijo, anticipadamente le dijo a Moisés, fabrícate esas 2 trompetas, porque no quiero que mi pueblo adormezca, no quiero que mi pueblo esté metido en estos asuntos, no quiero que mi pueblo se contamine con esta agenda, no quiero que mi pueblo esté afectado con este sistema de esta tierra, no quiero que mi pueblo tenga los mismos hábitos y las mismas costumbres de las naciones. Yo quiero que mi pueblo sea un pueblo santo, un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo que exalte, un pueblo que publique las verdades, las virtudes del que nos ha rescatado. Amado pueblo de Dios, está pronta nuestro ascenso, está pronta la llamada de esa trompeta. Y este mensaje lo envía Dios para nosotros en Joel 2:15. Dios nos ayude, Dios nos libre de vivir y de impregnar en nuestra vida conductas de la agenda que maneja el sistema de esta tierra. Joel 2:15 dice, tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno y convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. La invitación que Dios le hace a su pueblo es, ustedes pertenecen a una patria celestial. Ustedes pertenecen a una matriz del cielo, a la Jerusalén de arriba, cuya capital es Sión. Ustedes tienen la manutención, la provisión y el sustento de esa madre, de esa Jerusalén de arriba. Nuestro socorro, nuestra provisión no viene de la tierra, nuestro socorro, nuestra provisión viene del alto mando del cielo.
Y Dios quiere que nosotros como su pueblo seamos un pueblo que interceda, que se enfrente a las batallas, que se enfrente a la guerra espiritual, que se enfrente a la adversidad, pero con una mentalidad diferente, en donde digamos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre poderoso del Señor de los ejércitos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he pedido a mi Dios y esta buscaré: que esté yo todos los días de mi vida en la casa de mi Dios. Amado pueblo de Dios, la agenda del sistema de este mundo está queriendo detener, está queriendo alterar los tiempos, está queriendo alterar la mente, está queriendo alterar tu salud, está queriendo afectar a tu familia, afectar tu relación conyugal, afectar tu relación entre hermanos en la fe. Quiere vernos acabados, pero mayor es el que está con nosotros. Él ha pagado el precio de la redención, Él ha pagado el precio de la salvación, y por eso nos dice: santifiquen la reunión, ayunen, convoquen, reúnanse, canten, celebremos al Rey. Reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños. En estos últimos tiempos, en estos últimos días, Dios va a activar el oído, Dios va a activar los ojos, Dios va a activar el entendimiento, Dios va a activar vuestra boca, porque vas a ver visiones, vas a profetizar y vas a tener sueños. Pero esos sueños son mensajes que hay que discernir y hay que hablarlos, hijos. Nuestros niños, nuestros jóvenes tendrán sueños, tendrán visiones. Nuestros ancianos tendrán sueños. Hay que abrir el oído, hay que abrir el entendimiento y anotar lo que Dios te da por las noches, por las madrugadas. Un texto, un mensaje, una advertencia, anótalo, porque tenemos que estar con un discernimiento activo, de no adormecer, de no estar distraídos. Dice el profeta Amós, capítulo 2, versículo 10, está haciendo una pequeña, un relato de la ayuda que Dios le otorgó a su pueblo. Dice: y a vosotros yo os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que tomarais posesión de la tierra del amorreo. Y mire lo que dice el versículo 11: y levanté profetas de entre vuestros hijos y nazareos de entre vuestros jóvenes. ¿No es así, hijos de Israel?, declara el Señor. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando un pueblo se reúne, santifica la reunión, cuando un pueblo atiende al sonido de la trompeta, cuando un pueblo discierne el mensaje de la convocación, Dios activará el espíritu de la profecía en vosotros, en vuestros hijos, en vuestras familias. Dios te va a abrir tu oído, vas a escuchar su voz, vas a ver visiones. Dios te va a activar para que seas un mensajero, para que seas un portador de un mensaje y que a tiempo lo demos al pueblo. Termino con la siguiente declaración, registrado en primer carta a los Corintios 15:51. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Qué será más grato? ¿Que te pongan dentro de una cajita o que tengas una transformación?
¿Qué será más grato? ¿Cómo ven? Que te lleven cargando los hermanos en tu cajita y tú con tu rostro sonriente, y que te vean cómo te meten 3 metros bajo tierra, o una transformación. ¿Qué es más grato? Porque aquí dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, póngase a pensar, ¿cuánto dura usted en abrir y cerrar los ojos? Así, ábralos y ciérrelos, así de volada. ¿Cuánto es? ¿1 hora? ¿1 minuto? No, rápido. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Se imagina usted ese evento? Ahora yo le pregunto, ¿está preparado? ¿O está practicando la agenda de decadencia espiritual? ¿Está usted preparado? Porque vea usted las noticias, hijos. Vea usted los acontecimientos. El plan profético divino se está cumpliendo. Y nosotros tenemos entonces que estar con el oído atento, con los ojos abiertos, el entendimiento activo, para que no seamos engañados. ¿Quedó clara la palabra? Y nuevamente lo que dice Mateo 24:31, y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¡Qué maravilla! Se nos espera. ¿Cuántos quieren participar de esa ministración? Ahora, termino con esto. Salmo 98:6, y me gustaría que todos le demos lectura a este Salmo 98:6. ¿Qué dice? No, juntos, a ver, 1, 2, 3. Vuélvalo a leer. Dije que debe de tener buen oído, buenos ojos y buen entendimiento. Dele lectura. 1, 2, 3. Grita. Los que vamos a invitar a los que tocan trompetas que estén pilas, porque aquí dice con trompetas, ¿y qué dice? Y sonido de shofar. ¿Qué dice? Dad voces. Entonces, ¿quiénes tienen que estar activos? Instrumentistas, el shofar y toda la congregación alzando la voz. ¿A quién? ¿A quién se le tiene que dar la gloria? Al Todopoderoso. ¿Estamos listos? Démosle lectura entonces. Salmo 98:6. Y
y llevémoslo a la práctica. 1, 2, 3. Gracias te damos, Padre. Tu iglesia, las familias, los varones, las mujeres, los jóvenes, las señoritas, los niños. Queremos estar preparados, mi Dios, para el encuentro contigo. Queremos santificar la reunión, queremos tener días de ayuno. Queremos, Señor, preparar nuestra alma, preparar nuestro corazón para que tú envíes profecías, sueños, visiones.